en Cristo Jesús y se arrepientan de sus pecados, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Escucha bien el audio? Sí, ok. Bueno, mis amados, este será el último estudio de este tipo. Pero la semana siguiente, si Dios permite, estaremos estudiando sobre la eclesiología. Eso significa, y es una clase, será una clase más sobre qué es la iglesia y qué debe de haber dentro de un culto que hagamos nosotros para Dios. Estaremos aprendiendo sobre las ordenanzas que se deben de practicar únicamente en los servicios, en las reuniones. Y también estaremos mirando cosas innecesarias que no se deben de practicar en los lugares de reunión de los cristianos. Y las cosas innecesarias se llaman liturgias, cosas que van sobrando. Pero estaremos comenzando otro estudio el miércoles que viene sobre eclesiología, que es la iglesia, que se debe de practicar en la iglesia y que no. Bueno, pero el tema de hoy o el estudio de hoy es cómo eres justo delante de Dios. ¿Cómo es que eres justo delante de Dios? Si vamos al catecismo, vamos a la página, si no me equivoco, 37. La página 37 y vamos a comenzar con la pregunta número 59. ¿Lo tienen? No sé si acuerdan de qué estuvimos hablando el miércoles pasado. Pero hoy esta pregunta dice, ¿cómo te ayuda ahora a que creas todo esto? Que hemos estado estudiando las últimas semanas o miércoles, hemos estado hablando sobre que Cristo es nuestro redentor, que Cristo es nuestro mediador, que Cristo es nuestra propiciación o Él pagó el rescate por nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de que eres adoptado por Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que estuvimos estudiando. Y que solamente uno es justo delante de Dios, solamente en Cristo Jesús. Y eso es la pregunta que te dice aquí el autor. ¿Cómo te ayuda ahora que creas todo esto? ¿Qué te va a ayudar a ti, mi hermano, a creer lo que tú has escuchado, lo que has aprendido? ¿Creer qué? Esas preguntas, que Cristo es nuestro redentor, mediador y la propiciación, y que en Cristo es que somos adoptados como hijos de Dios. Y abajo responde, dice que soy justo en Cristo delante de Dios y un heredero de la vida eterna. Así no solamente somos los creyentes, los cristianos, justos delante de Dios mediante Cristo, sino que ahora también somos herederos de la vida eterna. En Cristo también. Porque en Cristo está la salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero vamos a comenzar y vamos a la carta a los Romanos. Capítulo 1. Versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que la justicia de Dios es aquella justicia que solo Él imparte, que solamente Dios imparte,
para ser justos. ¿A quiénes? Sin culpa, sin castigo, a hombres pecadores, merecedores de un castigo eterno. ¿En dónde? En el infierno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que la justicia de Dios es aquella justicia que solamente Él imparte. La justicia de Cristo, ya hemos hablado sobre la doble imputación, ¿verdad? Hemos hablado de que en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron imputados, fueron puestos en Cristo, y al momento de nosotros creer en Cristo, la justicia perfecta de Cristo ha sido imputada en nosotros. Y esa justicia, la de Cristo, es la que Dios ahora ve en nosotros, no nuestra justicia. Es lo que dice el apóstol Pablo, que Él imparte para ser justos sin culpa, sin castigo a hombres pecadores merecedores de un castigo eterno en el infierno. Y no debemos, niños o jóvenes, de temer de ir al infierno, sino debemos de temer más estar bajo la ira de Dios por una eternidad. Eso es lo que sería o lo que se va a experimentar en el infierno. La misma ira santa de Dios. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, esa expresión enfatiza que todo el proceso por el cual nosotros los creyentes somos declarados justos nos llega de comienzo a fin. Desde el momento que creemos en Cristo y ponemos nuestra confianza y fe en Él, de ahí comienza todo, por fe y para fe. Todo se comienza por fe y para fe. En fe hemos creído en Cristo para ser salvos, y nuestra vida cristiana debe de ser caminar por fe, andar por fe y no por vista. Eso es lo que quiere decir por fe y para fe. Por la fe, para la fe y por fe, y eso significa que andamos en fe y debemos de vivir en fe. Esa es la vida del creyente. Ahora vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 10 al 11. Y esto también, mis amados, significa que debemos de vivir en el Espíritu. Romanos 8, del 7 al 11. Dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos, las prácticas carnales, dice que son ¿qué? Enemistad contra Dios. Todo lo que nuestra carne desea, los deseos pecaminosos que queremos practicar, dice, todo eso es enemistad contra Dios. Eso es algo que Dios abomina, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nuestros deseos carnales no pueden sujetarse a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en los deseos carnales, los que no han creído en Cristo Jesús, los que no han vuelto a nacer, ellos andan y viven según la carne y no pueden agradar a Dios. El religioso no puede agradar a Dios, porque él solamente practica normas religiosas o mandamientos de hombres, y eso no le agrada a Dios. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es lo que dice el apóstol Pablo. Si es verdad que el Espíritu de Dios mora en ti, dice, tú no debes, o tú ya no vives según la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Así que el cristianismo depende si eres o no. Aquí no estamos hablando de a medias, si soy medio cristiano o no, medio cristiano o medio mundano. En Cristo ¿eres creyente o eres un impío?
¿Te has arrepentido de tus pecados o sigues en los deleites de tu carne? Aquí claramente dice el apóstol Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquel que es de Cristo dice que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice aquí que el Espíritu vive a causa de la justicia ¿de quién? De Cristo. Si nosotros somos de Cristo y tenemos el Espíritu Santo, vamos a vivir a causa de la justicia. Y eso, mis amados, va a agradar a Dios. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo viene a una persona, a un pecador, lo cambia por completo. No va a haber duda que sea un creyente o no, sino que todo esto va a dar evidencia de que sí es creyente o no. Porque muchos profesan ser cristianos, muchos profesan creer en Cristo y dicen, sí, yo creo que Cristo vino, murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, pero el profesar solamente con los labios y no mostrar frutos, mis amados, eso no es ser un creyente, eso es ser solamente un religioso. Porque las obras van a dar evidencia si somos cristianos o no. Si estamos viviendo bajo la carne o el Espíritu Santo. Eso es la diferencia. Lo que esto significa es que los creyentes en Cristo viven en una nueva realidad porque el Espíritu mora en ellos y el cuerpo físico del creyente ciertamente morirá debido a los efectos del pecado, a menos que el Señor regrese antes de la muerte. Esto no es como la religión. Las religiones son en vano. No contienen nada que pueda unirte a Cristo, ni que pueda salvarte. La religión te da falsas esperanzas. La religión te dice tú tienes que hacer para salvarte, pero eso sabemos que es antibíblico. La religión no trae o no contiene o no hace una transformación ni conversión al corazón del pecador. Nosotros debemos de creer esto. Debemos de creer lo que hemos aprendido, de que Cristo es nuestro Redentor, que Él es nuestro mediador y que en Él hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y que nosotros debemos de andar por fe y no por vista. El creyente verdadero va a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y eso nos va a llevar, mis amados, a depender aún más de Dios y no de nosotros mismos. Romanos 8:16, allá abajito. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Esta es una verdad, mis amados, que debemos de nosotros creer, que si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo somos. Si en ti hay dudas o no has experimentado el nuevo nacimiento, pues no eres de Cristo. Si en ti hay más pasión por las cosas terrenales, por las cosas carnales, no eres de Cristo. Pero si en ti hay deseo por la palabra, por orar, por escuchar una prédica, tú eres de Cristo.
Y el Espíritu mismo va a dar testimonio de que eres hijo de Dios o hija de Dios. Bueno, vayamos al catecismo, pregunta número 60. Ahí en la página 37 dice, ¿cómo eres justo delante de Dios? ¿Cómo es que eres tú? Dice, solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios, ¿quién ha sentido esto? ¿Quién ha sentido que ha pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios? Yo he sentido eso. Eso debe de ser un peso en nosotros como creyentes que somos tan imperfectos, pero por la gracia de Dios es que seguimos en pie y somos sus hijos. Porque si tú llegas a sentir que eres hijo de Dios por lo que tú haces, estás muy equivocado y no es así. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos ha, mis amados, guardado hasta este día. Él es quien nos ha comprado, quien nos ha rescatado, quien nos ha adoptado, quien nos ha redimido en Cristo solamente. Dice, y nunca he guardado ninguno de ellos. ¿Cuántos mandamientos tú has quebrantado? De los 10 mandamientos, ¿cuántos has tú quebrantado? Todos. Todos. Hemos mentido, hemos robado, hemos deshonrado a padre y a madre, hemos mirado con codicia, con lujuria a alguien del sexo opuesto y no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Dice, y siempre estoy inclinado a todo mal. ¿Quién de aquí desea hacer el bien en todo tiempo? Ahí podemos ver nuestra imperfección, que nosotros queremos hacer el mal en todo tiempo. ¿Quién se levanta gozoso en la mañana y dice, voy a orar 30 minutos? Si alguien lo hace, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, voy a leer la Biblia 1 hora? Con gozo. Así como si cuando vamos a ir a una fiesta o vamos a hacer algo que hay aquí pues en este mundo. A la carne le cuesta. Y sigue diciendo ahí, y siempre estoy inclinado a todo mal. No obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad ¿de quién? De Cristo. Dice que Dios hace todo esto. Él nos otorga y nos imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado. Y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Eso es lo que debemos de sentir. Que ahora nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, una sangre costosa. No cualquiera, no como la de los machos cabríos, los becerros, sino una sangre preciosa, la de Cristo Jesús. Y por eso es que debemos de sentir nosotros como si hubiésemos cumplido toda la obediencia de Cristo, porque Él lo hizo a nuestro favor. Y cuando tenemos en mente que Cristo hizo todo, estaremos nosotros gozosos y nos gloriaremos solamente en Él y no en nuestras propias fuerzas. Es lo que está diciendo aquí este autor, ¿cómo eres justo delante de Dios? Bueno, él resume y dice que él nunca ha guardado ninguno de los mandamientos, que él los ha quebrantado todos y que siempre está inclinado a hacer todo el mal. No obstante, dice, Dios, sin ningún mérito mío. Esto debemos de nosotros creer lo mismo que este autor está diciendo, que no es por méritos, no es por obras para que nadie se gloríe. Así es como es que somos justos delante de Dios. ¿Somos qué? Somos vistos como inocentes
Y Dios ya no va a traer juicio sobre nosotros. Ya no hay más condenación, dice el apóstol Pablo, para los que están en Cristo. Y si el apóstol Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, debemos de creer que ya no hay más condenación. Para los que están en Cristo, los que han vuelto a nacer, los que han sido redimidos, al momento de haberse arrepentido y creído en Cristo Jesús, ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Vamos a Romanos 3. Cuando este autor dice, y siempre estoy inclinado a todo mal, Romanos 3, 9 al 10. Cuando dice el apóstol Pablo, no hay justo. Y él aquí está hablando que no hay justo ni aun uno fuera de Cristo. Dice el apóstol Pablo, dije Romanos 9, 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Dije correcto? Dice, como está escrito, no hay justo. No, dice, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué dice ahí? Inútiles. ¿Qué esa palabra significa qué? Buenos para nada, sin beneficio. Y sigue diciendo él, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que fuera de Cristo no hay alguien que sea justo delante de Dios por las buenas obras que él haga. Por eso, de esa razón dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Acaso el impío puede buscar de Dios por sí mismo? No puede buscar de Dios por sí mismo. ¿Acaso podemos ver a los impíos, a los que no son cristianos, que anden buscando de Dios, buscando Biblias, que se maten, que se desgasten, tratando de conocer más a Dios? No. Por esa razón es que nosotros debemos de predicar el evangelio, porque no hay quien busque a Dios. Y sigue diciendo, todos se desviaron. Cuando dice todos, son todos, no solamente algunos. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso quiere decir, mis amados, que nosotros éramos de ese montón, de esos todos. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos ahora. Somos personas que ahora sí nos reunimos en este lugar cada miércoles y domingo. Le buscamos, oramos, leemos las Escrituras por su gracia. Aunque batallemos todavía nosotros para buscar lo espiritual, pero es por su gracia de Él y no por mérito humano. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 21. Romanos 7, Romanos 7, 17 en adelante. Aarón, Dios te bendiga. Bienvenido, pásale. Romanos 7, 17 en adelante. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Está hablando diciendo que él es creyente. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el apóstol Pablo, dice que él bien sabe que él debe de hacer el bien. ¿Puedes ayudarle al hermano, Aaron, por favor? Ahí está uno, mira. Dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero. Él bien sabe, siendo un creyente, un apóstol. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no hago el bien que quiero. Y eso es bien, mis amados, reconocer tanto como el apóstol Pablo, que nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestro pecado. Y dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice Pablo, el mal que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Eso es lo que él dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero él está consciente y él sabe que él es responsable de hacer lo que él no quiere cuando lo hace. Y nosotros, ¿quién de aquí no ha hecho esto? ¿Quién de aquí como creyente no ha hecho algo que no quiere hacerlo, pero lo hace y sabe que eso es el pecado que mora en él? Porque el pecado ciertamente mora en nosotros y somos tentados. Miren cómo era el apóstol Pablo, era sincero. Era un hombre que reconocía su maldad. Dice 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él halla esa ley, que el mal está en él. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren cómo se llama, cómo se expresa él de sí mismo. Él no dice, oh grande apóstol, oh antes perseguidor de la iglesia, pero ahora soy apóstol. No, él dice, miserable de mí, se llama el apóstol Pablo, porque él, al no hacer lo que él, el bien que él debía de hacer, no lo hacía. Y por esa razón se dice él, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Después dice él, gracias doy a Dios. ¿Por quién? ¿Por él mismo? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo es, a qué ley le servimos más bien nosotros? ¿Qué ley estamos sirviendo? ¿Servimos con la mente la ley de Dios o estamos sirviéndole más al pecado con la ley de la carne? ¿Qué hay más en nosotros? ¿Qué gobierna nuestro cristianismo? ¿Qué es lo que gobierna más nuestro interior, nuestro corazón? ¿La ley de la mente para servir a Dios? ¿O la ley de Dios? ¿O la ley del pecado para servirle a la carne? Ahí vemos que el apóstol Pablo era solamente apóstol. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y él nunca se enaltece en lo absoluto. Nunca él se vanagloria en ningún momento. Él ahí dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora vamos a segunda carta a los Corintios.
capítulo 5. Versículo 17 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, de modo, si en verdad, si es cierto, si es evidente, que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo no se refiere el solo decir que creen en Cristo y ya, sino a los creyentes que están en una perfecta unión. ¿Perfecta unión con quién? Con Cristo. La conversión producida por Dios mismo transformará una vida por completo y no a medias. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, estar es estar en Cristo. Él no dice, de modo que si alguno está en Cristo y en el mundo, si alguno está en Cristo, viene a ser ¿qué? Una nueva criatura. Alguien que ha vuelto a nacer, alguien que ha sido regenerado, alguien que ha sido redimido, comprado a precio de sangre. Y dice, cuando sucede esto, dice, las cosas viejas pasaron. Los hábitos antiguos, antes de Cristo, dice, pasaron. Deben de quedar atrás. Las costumbres, tu caminar, tu hablar. Dice, esas cosas viejas pasaron. Pero he aquí, todas son hechas nuevas. Estando en Cristo, las cosas deben de ser nuevas, hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de ¿quién? Y todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Qué proviene de Dios? El plan de redención para nosotros, el ser justificados delante de Dios mismo. Es la pregunta que preguntó el autor aquí en el catecismo. ¿Cómo eres justo delante de Dios? ¿Y cómo es que podemos nosotros creer lo que estamos aprendiendo? Recuerden que estuvimos estudiando que Dios es quien planeó y todo para que Cristo muriera en la cruz. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? Dios planeó y orquestó ¿qué? Lo que le pasó a Jesucristo, su nacimiento, hasta su crecer, llenarse de sabiduría, ir al templo, ser perseguido, ser odiado. Cuando los hombres religiosos querían arrestarlo a Jesús y lo querían después matar, cuando él huía, Dios permitía eso, pero después llegó el tiempo que él tenía que ir a la cruz del Calvario a morir por pecadores. El apóstol Pablo, Dios permitió que Saulo de Tarso persiguiera a la iglesia. Dios permitió eso. Pero en medio de esa persecución, ¿qué fue lo que Dios hizo en esa persecución? Hizo que los cristianos se expandieran y fueran a otros lugares para que predicaran el evangelio. Sin persecución no habría predicación del evangelio. Todo esto Dios lo tenía planeado, planificado, para el bien de ¿quién? De la iglesia.
Pero mediante la predicación después del apóstol Pablo, al él convertirse a Cristo, él plantó iglesias. ¿Ven cómo funciona todo esto? Todo estuvo en el plan de Dios. Y el poder de Dios, y ahí Dios mostró su gracia, su misericordia, su amor, usando a un hombre religioso. Y después Él lo levanta y lo cambia, lo regenera, lo redime, para que sea el gran apóstol de los gentiles. Es maravilloso cómo Dios obra. Versículo 19. El 18 todavía dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con quién, consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el apóstol Pablo que todo esto proviene de Dios. El hacer nacer de nuevo a un pecador y que las cosas viejas pasen y queden atrás y hacer todas nuevas, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que después del apóstol Pablo ser un hombre perseguidor de la iglesia, después viene a ser el gran apóstol de los gentiles. Ahora se le ha dado a él y a otros hermanos el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? ¿El hacer qué? El predicar el evangelio de Jesucristo. El predicar sobre el pecado, el predicar sobre el arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación de tu alma. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. Que Dios estaba en Cristo. Fue una función mutua. Ese era el plan redentor. Cristo bien sabía que él tenía que venir a la tierra, a nacer de María la Virgen, crecer, ir a la cruz, morir. Pero dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿No qué? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un misterio de Dios. Es algo que uno dirá, ¿cómo es posible que Dios, siendo perfectamente santo, por qué envió a su Hijo amado para morir por viles pecadores? Para la gloria y alabanza de su nombre. Para que su nombre sea exaltado. Por esa razón es que Dios lo hizo. Para su gloria. Dios es quien reconcilió con él mismo al mundo mediante Cristo. En esto se muestra el amor de Dios, su compasión, su paciencia, y descata la enemistad entre Dios y el hombre por culpa de la rebelión de la humanidad. Y aquí la paz es obrada. Él trae paz. Con el pecador, Dios mismo trae paz. Con el pecador, a través de la muerte y resurrección de ¿quién? De Cristo. Es lo que Dios hace. La paz es obrada. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, de ser justificados por la fe, tenemos ahora los creyentes paz para con Dios, y eso significa que ya nos estamos enemistados con Dios. Todo ser humano en cuanto nace son enemigos de Dios. Ya cuando vienen y creen en Cristo Jesús, son adoptados como hijos de Dios, son justificados y son ¿qué? Dios trae paz con alguien que él está en enemistad.
Y cuando dice ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, 17, 21, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Teníamos una deuda tan grande para con Dios. Pero dice que después, dice que no les toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Él arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar y ya no se acuerda de ellos. Es lo que Dios hace cuando ponemos nuestra confianza en su Hijo amado Jesucristo. Dios ya no toma más en cuenta nuestros pecados, pero esto no nos da libertad para que pequemos como querramos, vivamos como querramos. Pero también la Biblia nos habla de una promesa que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Son verdades que debemos nosotros, mis amados, creer a las promesas de Dios. Esto es maravilloso, conocer el misterio de Dios, por qué Él obró, por qué Él mandó a su Hijo, por qué lo hizo por amor, para comprar a su iglesia. Bueno, vamos al Catecismo, página 38, pregunta número 61. Dice, ¿por qué dices que eres justo por la fe solamente? ¿Ustedes creen que somos justos solamente por la fe? ¿Por la fe sola? ¿O ustedes creen que somos justos por la fe y otras cosas? Si la palabra dice que es por fe, es por fe. Dice, no porque ya sea aceptado a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solamente la satisfacción, justicia y santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios. Y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. Son verdades que debemos nosotros de creer. Vamos a Romanos 4:16. Y si quieren aprender más sobre la justificación, sobre la fe, la carta a los Romanos tiene mucho. Romanos 4:16. Dice lo siguiente, dice, en el 14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta que la fe y anulada la promesa. Y en el contexto aquí, en mi Biblia, sobre el versículo 13, dice la promesa realizada mediante la fe. ¿Cuál promesa? La que Dios le hizo a Abraham. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pablo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe,
de Abraham, el cual es padre de todos, ¿quiénes? Vosotros. Y por esa razón, Abraham es llamado el padre de ¿qué? De la fe. Es por fe, siempre ha sido por fe y no por obras. Y los judíos, los hombres religiosos pensaban que eran por obras. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? ¿Qué le dice el fariseo a Dios? Orando consigo mismo dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres pecadores. Ayuno, doy diezmos, hago esto, lo otro. Y él mismo se jactaba de cuántas cosas él hacía, pero ¿quién fue el que regresó a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano que dijo que no era digno ni de ver ni poner sus ojos al cielo, sino que él dijo: Señor, sé propicio de mí, pecador? El publicano reconoció que él era un vil pecador, que no era digno ni de ver el cielo. Mas el otro se jactaba de cuántas cosas él hacía. Es por fe. Cuando Cristo iba a los enfermos, ¿qué les decía? Tu fe te ha salvado. Ellos creían en Cristo, en quién era, y Cristo más bien miraba la fe de ellos y eran salvos por fe porque creían en Cristo. Y después de ahí venía la sanidad que Cristo realizaba en los enfermos. Él no dijo: tu fe te ha sanado. Cristo les dijo: tu fe te ha salvado. Y siempre en la Biblia vamos a ver que es por fe y no es por obras. La pregunta: ¿cómo eres justo delante de Dios? Por fe. En Cristo. Sin méritos humanos, sin obras. Y esto, mis amados, nos ayuda a confiar más en Dios y estar seguros en Cristo, estar completos en Cristo. Vamos a la primera carta de Juan, el último que voy a leer. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 10 al 11. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Ven lo último que dice: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en una religión. No está en que solamente digamos que somos cristianos, sino dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Quién cree eso? Son verdades bíblicas que debemos de creer. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Dice que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se imaginan? Al que tú no creas en Jesucristo como el único Señor y Salvador, y no te has arrepentido de tus pecados, dice que la ira de Dios permanece sobre aquel que no ha creído en el Hijo. Y los testigos de Jehová dicen que rehúsan creer en el Hijo. Entonces,
Se escucha duro decir, pero la ira de Dios está sobre ellos. ¿Cuántas personas rehúsan creer en el Hijo de Dios? ¿Cuántos familiares nuestros rehúsan creer verdaderamente en Cristo como el único suficiente Salvador? Y la ira de Dios está sobre ellos, permanece sobre ellos. Si ellos mueren en Cristo sin haberse arrepentido, ¿a dónde irán? Niños, ¿a dónde van a ir? Alguien que no ha creído en Cristo. Al infierno. Pero ¿cómo sabemos que somos justos delante de Dios? Por fe en Cristo. Ahora, ¿cómo es que tú crees todo lo mencionado? Porque la palabra inerrante de Dios te lo dice y el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu que eres hijo o hija de Dios. Si la palabra lo dice y el Espíritu da testimonio a tu espíritu, créele, cree eso. Mis amados, si no lo crees, si no crees a las verdades de Dios, eres peor que un incrédulo, porque tú ya conoces la palabra. Si has escuchado lo que hemos hablado, pero no crees lo que dice la palabra, eres peor que un incrédulo. Así que seamos personas que creamos esto y ya no seamos como Tomás. Él tenía que ver para creer. Y Cristo dijo, bienaventurados los que, ¿qué? Los que no vieron y creyeron. Es por fe. Vamos a orar. Oh, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora te exaltamos.